Hola estimados estudiantes, seguimos con los videos de fisiología humana del sistema cardiovascular. Seguimos, ya sí saben las notas que tenemos que tener pendientes y empezamos directamente con el video de microcirculación y sistema linfático. Aquí lo que nos interesa es cómo podemos tener, en un segundo, podemos tener un capilar o varios capilares que van a llegar a las diferentes células de nuestro cuerpo, le van a mandar diferentes sustancias y al mismo tiempo recibe sustancias que va a llevar otra vez al torrente sanguíneo. Entonces, los objetivos del capítulo es analizar la estructura de los capilares y vaso linfático en relación con el intercambio de sustancias, prever cómo la difusión se logra a través de los capilares y es alterado por cambios en concentración y permeabilidad del capilar, prever si una sustancia se filtra o se absorbe dependiente de diferentes cambios de presiones, prever si se formará edema en base a cambios de factores que afectan la filtración de líquidos, absorción de líquidos y el drenaje linfático de los tejidos. Explicar cambios en resistencias precapilar y postcapilar, que esto pueden aumentar o disminuir desplazamiento de líquido hacia el exterior, explicar mecanismos miogénicos y metabólicos responsables de autorregulación del flujo circulatorio y prever efectos de pérdida de óxido nítrico endotelial sobre función arterial. Después de nuestro recorrido que hemos visto del corazón, las arterias mayores, menores, arterias musculares, arteriolas, eventualmente llegamos a las arteriolas más pequeñas que tenemos aquí. Un segundito. Aquí, que vienen del corazón. Recuérdense que ya después de que han pasado por las arteriolas, la mayor parte de la presión o una buena parte de la presión se ha perdido por la resistencia que hacen las arteriolas hacia el flujo de sangre. ¿Y qué pasa? Entonces ya nos llega aquí a nosotros, recuérdense, una presión que va a ser menor presión y fija, es decir, ya no va a ser una presión pulsátil. Seguimos teniendo aquí nuestros músculos lisos circulares, unitarios, y ya eventualmente va a llegar a la más pequeña hasta llegar a lo que sería el lecho vascular o cama capilar. Y fíjense que todo esto que tenemos aquí son los capilares verdaderos. Pero antes de esto nos tenemos que fijar que tenemos lo que serían como esfínteres, músculo liso circular, que está rodeando estas capilares antes de ir para allá. Si yo tengo esto dilatado, obviamente va a pasar de la arteriola hacia el lecho vascular, pero si están cerradas, directamente pasa como si fuera por un shunt, una desviación, e iría directamente por esta meta arteriola hasta eventualmente llegar a la vénula. ¿Ok? Entonces lo primero que tenemos que tener pendiente es que en el lecho vascular podemos tener un control del flujo de sangre dependiendo si los esfínteres precapilares están abiertos, es decir, dilatados, relajados, o están cerrados, es decir, contraídos. Y aquí vemos el mismo flujo que estábamos comentando de lo que es la arteriola, lo que es el lecho vascular, lo que es la vénula, y entre ellos tenemos una metaarteriola o una desviación que si están cerrados los esfínteres precapilares pasaría directamente sin intercambio de sustancia. Y aquí simplemente recordando otra vez que la tensión es básicamente la fuerza que está creando, se está creando por la misma pared y la presión es el flujo de sangre a través de un tubo, en este caso el vaso, y que está determinado directamente esta presión por el radio del vaso. Si nos fijamos en el caso de los capilares, aquí estamos viendo, está conformado principalmente por lo que vemos como unas células planas, sencillas, que conocemos como endotelio. Es un epitelio plano sencillo. Cubierto por esto tenemos lo que sería su membrana basal, que es esta que estamos viendo aquí. Y entre ellas vamos a tener uniones estrechas que me permiten el paso de sustancia y me mantienen juntas estas células. Podemos también tener, como veremos después, unas células que conocemos como pericitos o pedocitos, que veremos después más adelante. Y directamente, ¿qué nos interesa? Nos interesa que, por ejemplo, entre este eh, capilar, aquí vemos lo que fuera un glóbulo rojo,
vemos que no es continuo, que hay espacios entre uno y otro. Y estos espacios son básicamente por donde pueden pasar sustancias hidrosolubles, pueden ser fenestraciones, pueden ser poros, etc. Entonces también podemos tener lo que sean diferentes vesículas que me sirven como una forma de transportar sustancias mayores. Ok, entonces, si seguimos, vamos a ver que el paso de la sustancia va a ser siempre de más a menos. De más a menos. Si voy a hacer la difusión yendo con el gradiente de concentración. Entonces fíjense que siempre vamos a tener el capilar, esto que está aquí. Tenemos un espacio intersticial y después tenemos la célula que estamos irrigando. Y yo quiero que se fijen que aquí vamos a tener un mayor movimiento al principio del capilar porque el gradiente de concentración es mucho mayor. Si mientras más gradiente, más rápido el movimiento de la sustancia. Y ahora yo creo que ubiquen otra cosa. Fíjense que como pasa en toda la difusión, recuerden que la difusión tiene varios factores que hacen que vaya más rápido o más lento. Y fíjense que esto va a ser muy importante, especialmente cuando veamos en el aparato respiratorio, y también muy importante aquí, que mientras más cercano esté el punto de contacto, más rápido va a ser la difusión, porque hay menos tiempo, menos espacio para recorrer para llegar al punto que me interesa. Mientras que en esta segunda imagen, la B, es más largo el proceso, entonces la difusión va a ser más lenta. ¿Ok? Aparte de tener el capilar con el tejido intersticial de las células, vamos a también tener los vasos linfáticos. Y básicamente los vasos linfáticos van a tener una función de recoger la cantidad de agua y proteína que escapa de los capilares, que va a filtrar de los capilares y va a tener presiones muy bajitas. Y eso me permite a mí, ¿ok? Me permite recoger esa agua, recoger esas proteínas y llevarla a lo que sería a los vasos linfáticos y que eventualmente terminará drenando en las venas más grandes. Una cosa importante es que estas van a tener diferentes válvulas y estas válvulas en un caso están abiertas y permiten la entrada de sustancia y tan pronto cierran no me permiten que vaya del otro lado la sustancia. Así que existe un canal de una vía hacia adelante. Y fíjense que mientras mayor cantidad de capilares tenemos alrededor de una célula, aquí nada más tenemos una, entonces hay una cierta difusión de sustancias, pero cuando vamos a poniendo quizá otro capilar o estamos irrigando más una célula, mayor difusión de sustancia tenemos. Y ya con tres, fíjense cómo van aumentando la concentración y el paso de la sustancia de los capilares a la célula y viceversa. Entonces, una cosa importante es que dentro del tejido intersticial necesitamos tener lo que sería una cierta cantidad de líquido, no demasiado. Fíjense que si el tejido, aquí tenemos un rango, tenemos un eje X que me habla del volumen intersticial. Y aquí tenemos la presión hidrostática del tejido. Si tenemos menor cantidad de líquido o fluido intersticial, vamos a tener una deshidratación del tejido. Si tenemos mayor cantidad de volumen intersticial, más de lo que podemos manejar, vamos a tener edema. ¿Ok? Y fíjense que aquí tenemos lo que después vamos a ir viendo en detalle, lo que son las diferentes formas de poder hacer un traspaso de sustancia desde lo que sería en la microcirculación de los capilares hacia el intersticio. Después eso lo veremos con más calma, pero simplemente quiero que se fijen una cosa muy importante. Siempre que hablemos, voy a llevarlo aquí, un segundito. Siempre que llevemos una sustancia desde el capilar hacia afuera, estamos hablando de filtración. Y siempre que llevamos una cosa desde afuera, el intersticio, hacia el capilar, hablamos de absorción. Y dentro de lo que nos interesa va a ser que van a haber dos presiones importantes. Una presión hidrostática, es decir, una presión que es el flujo de agua, que en este caso es la sangre, o el agua, el líquido,
que está cursando a través de un tubo. En este caso tenemos una presión hidrostática que está dentro del capilar y una pequeña presión hidrostática que está en el líquido intersticial. Igualmente tenemos una presión oncótica que está dado por las proteínas que hay en una zona. Igualmente tenemos una presión oncótica que es del capilar, que son de las proteínas plasmáticas, y una pequeña presión osmótica que es del intersticio, que es de la pequeña cantidad de proteínas que tenemos en el intersticio. Entonces, fíjense que cualquier cosa que me aumente o la salida de agua o que me disminuya la cantidad de proteínas que tenemos en el capilar va a hacer que saque líquido. Y esta filtración de agua y proteínas es llevado por los poros de los vasos linfáticos hacia los vasos y es un mecanismo de una vía. Entonces, un aumento de flujo de linfa puede dar un aumento de la presión hidrostática del capilar, un aumento de la superficie del capilar, un aumento de la permeabilidad capilar, un aumento del metabolismo del tejido o un aumento de la actividad muscular que me da, como quien dice, masaje a el flujo a la linfa. ¿Y qué me puede producir un aumento de la formación de edema? Después veremos que una disminución de la proteína plasmática, si dilatamos demasiado la arteriola, si tenemos una obstrucción venosa, si hay una obstrucción de los linfáticos, aquellas sustancias que me aumenten la permeabilidad capilar, como puede ser la histamina, y todos los factores que me aumenten lo que sería el flujo linfático, con excepción del masaje muscular. ¿Ok? Eso lo veremos más adelante. Entonces, fíjense que estamos viendo que hay 4 presiones que tenemos que tener pendientes. Vamos a llevarlo para atrás. Bueno, aquí adelante. Tenemos lo que sería, aquí, mecanismos o cosas que me llevan a filtración y mecanismos, cosas que me hacen absorción. ¿Qué me lleva a filtración? Bueno, la primera es la presión arterial media, o en este caso ya sería la presión hidrostática del capilar. Es decir, la fuerza que ejerce el líquido sobre el vaso, el capilar. Eso me lleva a lo que sería filtración y lo vemos aquí. Como la presión va disminuyendo a ir atravesando la sangre por el capilar, podemos decir que hay una presión hidrostática, que podemos ponerlo así, presión hidrostática, o lo podemos poner como yo lo puse, PHC, pero hay un lado que es arterial, que está más cerca del lado arterial, y fíjense que tenemos aquí otra, que sería de la vénula, que está más cercado al lado de la vénula. Y fíjense que al ir pasando por un lado de otro, aquí tenemos 30 milímetros de mercurio, más 30 milímetros de mercurio, y en el lado venoso tenemos más 25 milímetros de mercurio. Entonces también tenemos una presión hidrostática, pero que es de pequeña cantidad de líquido que está en el intersticio. Y eso lo conocemos como presión hidrostática intersticial. Y por lo general decimos que esto es la pequeña cantidad de líquido que está haciendo fuerza. ¿Para qué? Para querer entrar al capilar. El líquido quiere entrar al capilar y por eso hacemos una fuerza de absorción. Fíjense que lo podemos poner como número negativo. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos entonces después, como había comentado, las proteínas que hay en sangre. Y esta proteína, como no pueden atravesar la pared del capilar, porque son muy grandes, no pueden pasar ni por fenestración ni por poro, lo que hacen es que al no poder igualarse la concentración entre tisio y plasma, vamos a jalar agua. Entonces la presión oncótica del capilar, o coloidosmótica, u osmótica, como quieran decirle, sería una fuerza también de absorción, presión oncótica del capilar. Fíjense que en la clase les deja el mismo número. Aquí, por ejemplo, lo pueden poner un poquito más negativo en el lado arterial que venoso, por el hecho de que al ir filtrándose líquido, vamos a ir deshidratando el capilar y por lo tanto que haya mayor cantidad de proteína. Entonces fijamos que en el lado arterial me dice menos 26 y ya cuando estamos en el lado venoso, este nos dice menos 32, así que tiene una fuerza de absorción de agua mucho mayor. Y por último tenemos una pequeña cantidad de proteína que está en el intersticio, muy pequeña cantidad,
aquí. Y esto sería otra fuerza de filtración. ¿Por qué? Porque la presión oncótica del intersticio es las proteínas que están afuera, la pequeña cantidad, que lo que están haciendo es tratando de igualar las concentraciones y me están jalando agua hacia afuera. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos entonces que la fuerza más importante para la filtración sería la presión hidrostática del capilar y la fuerza más importante para la absorción sería la presión oncótica u osmótica del capilar. ¿Ok? Y cada una de estas pues, nos puede dar entonces lo que sería una presión neta. Vamos del lado arterial. ¿Cuál sería la presión neta? La presión neta del lado arterial o la fuerza neta sería, primero sacando las diferencias de la presión hidrostática del lado arterial, que es más 30, menos la presión hidrostática del capilar, en este caso menos 1. Esto lo vamos a restar a la presión oncótica, es decir, la presión neta oncótica, que en este caso el lado arterial es menos 26, y le vamos entonces a sumar 3. Entonces aquí tenemos que me da 29 menos 23. Y eso me va a dar entonces un número positivo que es más 6. Y ese más 6 me está diciendo entonces que del lado arterial hay una filtración. Está saliendo líquido y al mismo tiempo va a salir diferentes sustancias hacia los tejidos. Entonces en el lado venoso. En el lado venoso hacemos lo mismo, una presión neta del lado venoso va a ser igual, en este caso 25 menos 1, que me da 24, menos 32 menos 3, que me da 29. Y eso me va a dar un número que va a ser menos 5 milímetros de mercurio. Y al ser negativo, lo que me está diciendo que el lado venoso hay absorción. Y al mismo tiempo, ¿qué quiere decir? Que al mismo tiempo que estoy recogiendo líquido del lado venoso del capilar, estoy también retomando algunas otras sustancias. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer que yo pueda tener una mayor flujo de sangre a algunas zonas? Y esto tiene que ver usualmente con varias razones. O yo tengo mucho mayor trabajo, es decir, mayor metabolismo en el tejido, o por alguna razón yo disminuí la perfusión a un tejido. En este caso, por ejemplo, si hay aumento de metabolismo, yo tengo menor perfusión, yo voy a tener en ese tejido menor oxígeno. Y al mismo tiempo voy a producir mayor cantidad de producto desecho como CO2, hidrógeno y adenosina. Todas estas me inhiben la contracción arteriolar y al mismo tiempo si me están disminuyendo la contracción, entonces voy a tener una vasodilatación y por lo tanto mayor flujo de sangre a esa zona. Y por ejemplo, vamos a ver que el endotelio mismo puede mandar diferentes señales al músculo liso con, por ejemplo, la formación del óxido nítrico. Vamos a ver que, por ejemplo, diferentes sustancias como acetilcolina, hidrógeno, ADP, ATP, etcétera, va a permitir la entrada de calcio al endotelio. Ese calcio se va a unir a lo que conocemos como una proteína conocida como calmodulina, y este complejo, que ya usted si han oído de ese complejo, me permite, como quien dice, formar una enzima que eventualmente me produce óxido nítrico. El óxido nítrico pasa a lo que sería el endotelio y va al músculo liso vascular y me permite la activación de GMP cíclico. Y el GMP cíclico lo que va a hacer es que me va a activar una quinasa dependiente de GMP cíclico y esa quinasa lo que va a permitir es disminuir la contracción del músculo liso. Entonces el óxido nítrico es un vasodilatador. Y después podemos tener otras sustancias como son la endotelina. Y la endotelina lo que me permite es una vasoconstricción. ¿Y qué es lo que viene siendo la autorregulación? La autorregulación es básicamente un mecanismo en que yo puedo controlar, es decir, intrínsecamente el vaso sanguíneo puede controlar el flujo de sangre
y la resistencia de un vaso para permitir mayor o menor flujo. Y entonces, usualmente, mientras tengamos una presión normal, vamos a tener un flujo normal. Vamos ahora a preguntas de repaso. En una ronda en el hospital se presenta un paciente de 54 años. El paciente tiene trastorno de la conducta, vive en la calle y tiene problemas con drogas y alcohol. Tiene edema en miembros inferiores y abdomen. Al seguir estudiando, se diagnostica con cirrosis hepática, con niveles muy disminuidos de albúmina en sangre. La causa del edema de este paciente se debe principalmente a disminución de ¿cuál de los siguientes? Presión oncótica del plasma, presión oncótica intersticial, presión hidrostática intersticial, coeficiente de filtración y presión hidrostática capilar. Entonces, en este caso, la disminución se debe a que hay una menor presión oncótica del plasma. Recuérdense que tanto, aquí, que tanto, ¿dónde estamos? Perdón. Que tanto lo que fuera, un daño hepático, un daño renal, si algo que me hace que haya menos proteína en sangre, la menor cantidad de proteína en sangre plasmática implica que hay menos poder de absorción y entonces va a haber mayor fuerza de la filtración. Va a salir más líquido de lo que sería el capilar hacia el espacio intersticial y por lo tanto tendríamos en ese caso un edema. Entonces tengan pendiente eso, cualquier cosa que me disminuya proteína en sangre, me disminuye presión oncótica, y entonces estaría más fuerte la presión hidrostática del capilar, o mejor dicho, habría más fuerza de filtración. Y seguimos. Recibes a un paciente con hipertensión descompensada desde 5 años. Al tomar la presión actual la encuentras en 200/120 milímetros de mercurio. En el examen físico se ve edema de los miembros inferiores. En este paciente, el aumento de cuál presión causa el edema. Tiremos directamente la musiquita y ahí vamos. En este caso, el aumento del edema el edema se debe al aumento de ¿qué? De la presión hidrostática del capilar. Es decir, si yo aumento la presión del paciente, por lo tanto voy a aumentar la presión arterial media, yo también voy a aumentar lo que sea la presión hidrostática del capilar, y al aumentar la presión hidrostática del capilar, aumento la filtración del capilar hacia el tejido intersticial. En este caso, tanto esta pregunta como la pasada, estamos sobresaturando los vasos linfáticos que no pueden llevarse el aumento de cantidad de líquido que estamos llevando hacia el intersticio. Señores, esto ha sido el video de microcirculación y vaso linfático. Espero que haya sido de ayuda para ustedes y seguimos viendo los próximos videos. Cuídense.